empresas que realmente creen que esto de la IA es una tecnología, digamos, yo creo que les resta velocidad competitiva. Están cambiando tantas cosas tan rápido. Las cosas que antes se podían pensar en un directorio de, implementemos SAP el otro año para que esté listo en 2 años y así. Ahora es, si no hacemos esto ahora, en 3 meses todos nuestros competidores van a tener tal y tal cosa. No creo que en lo inmediato nos quedemos sin trabajo ni nada de eso, pero sí no se está abordando de manera tan urgente el hecho de tener que capacitar y evolucionar, digamos, los roles dentro de las compañías. Una de las cosas que rescato de mi rol como líder es hacer parte al equipo, que el equipo crea en que es capaz de hacer cosas. Mira, si estoy viendo ahora cambiarme de pega, el mundo está competitivo, la IA va para arriba, no solamente tengo que fijarme en quién va a ser mi jefe directo, además yo tengo que fijarme de que no tenga un board que sea anti-IA o me voy a meter en una empresa donde quizás no hay oportunidades en el largo. Bienvenidos una vez más a Work Hard, Work Smart. Mi nombre es Gert Findel y como en todos los episodios anteriores, hoy día les traigo a un crack de la tecnología y del liderazgo en Chile. Williams Faes va a ser nuestro entrevistado de hoy, gerente de datos y de inteligencia artificial en Transbank, una empresa muy conocida a lo largo de Chile. Nos va a contar de su historia desde su inicio de desarrollador, de informático, igual que yo, de mi equipo, y cómo se llega a ser gerente de una empresa como esta, tan conocida, tan reconocida en el mercado. Williams, un gusto tenerte aquí. Oye, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar acá. Yo veo siempre tus podcasts, así que soy fanático de tus videos ahí, siempre los sigo, así que muchas gracias por la invitación. Nada, bueno, un placer tenerte. Nosotros estábamos hace rato tratando de migrar desde el grupo de amigos y conocidos del retail y movernos un poquito más hacia el lado financiero, banca. Llegaste muy recomendado por Alejandro del equipo de Two Brains, ahora integrado en el equipo de Acid Labs. Sí. Me imagino que es porque están haciendo un montón de cosas entretenidas en Transbank. Cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar hoy día y de un poquito de tu background, para que la gente te conozca y en este momento ya no se pierda y sepa que tiene que ver este capítulo hasta el final. Listo, mira. ¿Qué vamos a ver hoy día? Yo creo que vamos a ponerle un poco de realidad a la inteligencia artificial. Hay harto hype con el tema de la inteligencia artificial. Uno se mete a LinkedIn y pues hay posts infinitos todos los días. Hechos con inteligencia artificial. Hechos con inteligencia artificial también. Vamos a ponerle un poco de realidad. Vamos a hablar un poco de los casos de uso, lo que estamos haciendo nosotros en Transbank. Podemos conversar de las cosas que hemos ido encontrando en el camino, cómo hemos hecho este recorrido que ya llevamos 3 años entrando, trabajando con temas de inteligencia artificial. Soy un usuario avanzado, no quiero decir un experto en inteligencia artificial porque yo creo que hay doctores que saben mucho más de esto. Pero nada, vamos a colocarle un poco de realidad, vamos a hablar de casos de uso y un poco de mi historia también, porque yo toda la vida he estado trabajando en temas de datos desde hace ya 17 años más o menos, que trabajo con BI, haciendo la transición desde los datos hasta el Big Data, digamos, y haciendo todo ese paso durante el 2015 y el 2020, donde estuvo muy de moda el Big Data, hasta llegar a esto de la inteligencia artificial generativa. Así que invitados están para que se queden. 100%. Yo creo que los buzzwords o esas palabras de hype como 2015 quizás fue más del lado Business Intelligence, después Business Analytics, Data Analytics, después pasamos a ciencia de datos, inteligencia artificial. Y claro, siempre las empresas quieren estar un poquito arriba de la ola de este nuevo hype y no se quieren perder. Hay mucho de fear of missing out, que dicen como FOMO, miedo de perderse este último tren que te va a llevar a la victoria y destrozar a la competencia. Fíjate que cuando nosotros, haciendo un hincapié ahí en ese tema justamente, cuando nosotros iniciamos esto en Transbank hace 3 años atrás más o menos, en uno de los discursos que me tocó hacer digamos, en estas ampliadas que se hacen en la empresa, una de las cosas que dije es, yo no sé hacia dónde va esto de la inteligencia artificial, pero básicamente mi responsabilidad es que Transbank salga lo mejor parado de esta nebulosa, digamos, ¿sí? Y fue así como básicamente hicimos como el lanzamiento de lo que era el equipo de inteligencia artificial de hace ya 3 años atrás. ¿Cuál era tu posición antes de esto? Yo era gerente de datos, en específico de las plataformas de datos que daban servicio a todo Transbank, digamos, a todos los usuarios internos y a algunos productos de datos que teníamos también en la compañía. ¿Y qué hay? O sea, hace 3 años, estamos hablando 2023,
2023. Estaba ChatGPT, que sé yo, estaba más o menos embrionario. Sí. No había un gran expertise y era todos decían como, esto es mucho chamullo quizás. Sí, ¿Cómo se logra en ese contexto porque tecnologías nuevas y cosas nuevas salen todos los años, cómo se convence a la gerencia de decir, mira, esto es nuevo? Y no solamente tienen que crear una gerencia de inteligencia artificial, sino que además de eso, como no hay nadie con 50 años de experiencia en esto, porque no existe, no existía hace 3 años, yo lo voy a hacer. Y tengo 0 años de experiencia, igual que el resto, pero yo lo voy a tomar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que es importante demostrar que tienes las capacidades, que tienes un equipo que te respalda, básicamente. Y lo que nosotros empezamos a mirar dentro del equipo, que había habían personas que empezaron a investigar sobre esto de ChatGPT y se empezaron a interesar, ¿sí? Y fue tanto que en una de las conversaciones de reuniones de trabajo, alguien dice, oye, ¿sabéis qué? Hay opciones de poder llevarnos un modelo open a nuestra infraestructura y poder ahí trabajar con estos LLM, que en ese tiempo era carísimo. Yo recuerdo, si no mal recuerdo, calculamos en algún momento que nos podía costar $20,000 mensuales poder tener un bot, digamos, trabajando con 200 personas de Transbank, digamos, preguntándole cosas. Entonces era carísimo y justo en ese instante empezó la transición a que aparece Amazon Bedrock, que es este servicio de AWS que te permitía poder explotar estos LLM de una manera más económica. Y agarramos esa olita, digamos, y armamos un bot con información relevante para todos los colaboradores de Transson, ¿sí? Pusimos un bot, recuerdo yo, con información de personas, ¿sí? Que te ayudaba a hacer preguntas, digamos, de cuáles son los beneficios que tiene Transbank, etc. Y ahí como que empezó a aprender esto. Y la empresa se empezó a dar cuenta que había un equipo que tenía la capacidad para poder experimentar. Y ahí como que dicen, ok, pongámosle formalidad a esto, vamos a ver un caso de uso, nos metimos con un caso de uso de experiencia, que era lo que manejábamos, lo que teníamos más luces de que el mundo estaba trabajando en temas de call center, experiencia, entonces nos metimos en un caso, resultó súper bien, digamos, y ahí ya tomó vuelo esto y se formalizó como una gerencia de inteligencia artificial aplicada. Hoy día mi cargo hoy día es de inteligencia artificial aplicada, y básicamente el apellido de aplicada es porque lo aplicamos en los procesos. O sea, parte de mi equipo es el equipo de procesos. Entonces, pasamos de pruebas de concepto a estudiar cómo transformar nuestros procesos con inteligencia artificial. Tú dijiste varias cosas que quiero tratar de rescatar. Uno, el tema de aplicar desde temprano. Segundo, dijiste una cuestión que también es clave para la gente que está escuchando en la audiencia, que es arriesgarse con tecnologías nuevas. Dijiste otra cosa que es bajar costos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo competitivo. Ya no estamos en el mismo mundo hace un montón de años donde Transbank tiene una posición un poquito más relajada. Hoy día hay muchos competidores. Y el tema de la inteligencia artificial apunta principalmente a la optimización de procesos y ahorro de costos es como más o menos obligatorio. Uh-huh. Y este no es para ti, pero ya creo que mencionamos tanto a AWS que voy a hacer un llamado directo a la cámara y decirle que AWS debería auspiciar este podcast. Exacto. Porque en verdad a mí me fascina. Nosotros somos en Acid Labs de los primeros usuarios aquí en Chile. Desde que AWS tenía una persona en Chile, hablábamos un montón ahí con Gonzalo. Así que, si me están mirando, díganle ahí a los de Amazon que nos manden un mensaje para auspiciar el podcast, porque en verdad hablamos puras cosas lindas de ellos. Sí, es verdad. Si hasta aquí esto les está interesando, por favor suscríbanse, no olviden de darle like, porque vamos a seguir hablando de esto y muchos otros temas interesantes. Pero me quedé con lo de que dijiste de aplicado. ¿Cómo se empieza a aplicar algo nuevo? Esta es mi pregunta. Es una empresa que, de nuevo, es importante ahorrar, es importante ser competitivo. El mundo cambió para Transbank. Todas estas cosas que dije antes. ¿Y cómo encontráis tiempo libre para ir a hacer un chatbot interno y una prueba de concepto que no le genera retorno sobre la inversión directo a Transbank? Y decir como, jefe, yo sé que estamos probando algo nuevo. Antes yo estoy a cargo de datos, estamos en un entorno cada vez más competitivo, pero vamos a hacer casi que un juguete. Claro. ¿Cómo se hace esa cuestión? Yo creo que hay harto de emprendimiento también, porque como tú dices, el tiempo no sobra y tampoco las lucas sobran. Por lo tanto, hay harto de
de tener que quedarse a altas horas de la noche enamorado, digamos, de que esto realmente puede cambiar a la organización. Entonces, hay un poco de cariño detrás de el equipo que estuvo trabajando, creyendo de que esto podía ser algo de valor en el 2023. Yo creo que hay mucho de eso, hay mucho de ir contra la corriente, ¿sí? Y hay que quedarse más tiempo del que se debe, hay que dedicarle más tiempo porque básicamente era una apuesta y esa apuesta la teníamos que hacer en el tiempo extra. Ahora, ¿cómo le empiezas a generar valor con la inteligencia artificial? Yo creo que básicamente cuando ya te creen que tú tienes la capacidad para poder abordar algo así, empiezan a haber otro tipo de conversaciones. Empiezan a haber el tipo de conversación, ok, entonces si tú eres capaz de generar un bot, digamos, que nos ayude a hacer esto, entonces tú podrías a lo mejor escuchar las conversaciones en el call center y podrías ayudarme a entender qué está pasando en el call center y generar una acción, ¿sí? Entonces la conversación ya empieza a ser más rica porque la gente ya no solamente cree que la inteligencia artificial es una cuestión de la NASA, digamos, de laboratorio, y empieza a verlo más cotidiano, ¿sí? Y así fue como fuimos armando otro tipo de casos de uso que generaban valor a la compañía. Y cuando ya teníamos 2 o 3, viene como esta estrategia de decir, ¿sabéis qué? Estudiemos los procesos. Vamos a hacer doble clic a nuestros procesos, actividad por actividad, y veamos dónde podemos implementar la inteligencia artificial para poder transformar nuestros procesos, ¿sí? No desde la mirada de la eficiencia, yo creo que es razonable tener esa mirada de la eficiencia, pero más desde la mirada de las manualidades, donde existen manualidades, donde hay actividades que estén rotas entre comunicación entre sistemas, cómo podemos hacer esas integraciones más sencillas, cómo podemos hacer validaciones de manera más automática y en ese track empezamos ya hace, yo te diría, 1 año. Sí, esto que me dices me suena a muy a una mezcla entre startup o empresa más o menos ágil, mediana, lo cual no es lo primero que uno se imagina cuando piensa en empresas gigantes como Transbank. Ajá. Y ahí es donde uno tiene que de repente hacer un poquito el contexto. Y Transbank, si bien factura un montón o mueve un montón de plata y transacciones, no son tantas personas. Entonces, tienes más libertades en una empresa chica de ir y hablar con operaciones, con ventas o con el gerente general, ¿no es cierto? Mi pregunta va hacia, tú que has tenido experiencia en empresas más grandes y empresas más chicas, ¿qué diferencias importantes ven entre un tipo y otro? ¿Y dónde se aprende más? ¿O dónde estás expuesto a qué tipo de cosas? ¿Qué es lo bueno y lo malo de cada una? Claro. A ver, yo creo que lo que cambia son las escalas. Pero yo que he estado ya trabajando hace ya 17 años en temas de datos, yo creo que los flujos de información en las compañías son más o menos parecidos. O sea, básicamente es dato, ¿sí? Y el dato tú tienes que tratar de entender cómo se mueve ese dato dentro de la compañía. Pero al final, yo creo que lo más... lo principal es entender cómo se hacen las tomas de decisiones en esas compañías. Por lo tanto, yo te diría que hay un problema de escala, por supuesto, que hay que hacerse cargo, pero la información es valiosa tanto para Falabella, por ejemplo, que yo estuve trabajando mucho tiempo en Falabella, para el Banco ICE, que estuve también en el banco, como para Transbank. Por lo tanto, yo creo que el doble clic relevante en cada una de esas empresas es entender cuáles son los flujos de dinero, dónde ocurren esos flujos de dinero, y en qué procesos ocurren esos flujos de dinero o esos flujos de información. Yo creo que eso es lo básico de entender, ¿ya? Y si puedo dejarle algo a la audiencia, es que en mucho tiempo de mi carrera estuve sin mirar procesos y muy pegado en lo tecnológico, ¿sí? Y creo que ahí hay un error. Creo que lo primero que tenemos que mirar es cómo la compañía genera valor y después ir a mirar cómo los procesos funcionan en pos de esa generación de valor y con todas nuestras herramientas, con todos nuestros conocimientos, poder apalancar, digamos, esa estrategia, digamos, ¿sí? Desde la mirada de la inteligencia artificial, desde la mirada de los datos. Eso te diría yo que es como un común que vi, digamos, en todas las empresas que pude trabajar. Mira que tomo un patrón que quizás es un poco distinto en otros casos, pero tuvimos un invitado que era gerente de finanzas de CCU y después se pasó a tecnología, o subgerente, o está en el área de finanzas.
tuvimos otra persona, la Carolina Samsing, en el capítulo anterior, que estuvo en ventas y después, claro, llegó a ser gerente general, pero lo que decían es que para lograr escalar y poder aportarle valor a la compañía en términos directivos y gerenciales, hay que entender para dónde se mueve la plata. Ajá. Entonces, esta persona que ahora que viene de ventas, entiende muy bien, o lo que ella decía, es que se puede mover después muy fácil dentro de una organización porque sabe cómo gana plata la empresa, cómo pierde plata la empresa. Lo mismo con una persona de finanzas, quizás. Ahora, a eso tienes que sumarle las ganas de hacer. Y yo creo que la potencia de venir del mundo de los computines como nosotros es que a uno le enseñaron a hacer cosas que funcionan y cambian la realidad mañana. Claro. Ahora eso está al alcance de todo el mundo. Exacto. El mundo cambió. Claro. O sea, yo creo que una de las ventajas que teníamos nosotros era que conocíamos las herramientas, básicamente, y podíamos solucionar problemas a partir de ese conocimiento que teníamos. Una ventaja. Una ventaja. Yo creo que hoy día esa ventaja que teníamos los computines, yo creo que hoy día esa brecha se está acortando. De hecho, yo creo que el día de mañana, lo conversaba el otro día ahí en Transson, yo creo que un product manager, por ejemplo, el día de mañana podría evolucionar su propio producto sin necesitar de vender de una fábrica tecnológica, digamos. ¿Sí? Yo creo que eso va a ocurrir y no tan lejano. Yo creo que cercano van a poder existir esos agentes que desarrollen, digamos, y puedan evolucionar tu producto. Pero siempre dirigido por una persona. Siempre eso es lo que tú crees. Sí. Aquí, si es que nos tiramos a predecir el futuro, hay gente que dice, es cero personas, es personas manejando como encima de la inteligencia artificial, y hay otros que dicen que es al revés, que es como la inteligencia artificial y los humanos debajo ejecutando las cosas que ella no puede hacer. Claro. Bueno, sí, hay hartas visiones. Yo tiendo a pensar de que todavía el humano es necesario y esa interacción. De hecho, yo creo que hay cosas que la IA no va a reemplazar, digamos, en lo inmediato. Sobre todo lo que tiene que ver con relaciones interpersonales. Yo creo que esas habilidades, lo que estábamos conversando, un poco esas habilidades más blandas, creo que van a tomar más preponderancia. Y creo que el humano va a seguir siendo importante dentro de este loop de agentes, digamos, ¿sí? El famoso human in the loop. Sí, human over the loop, in the loop. Sí. ¿Y cómo ves que el mundo está preparando o cómo se está conformando nuestra sociedad para preparar a la gente en esa dirección? Dado que lo técnico es cada vez menos importante y lo interpersonal es cada vez más importante, yo de verdad me impresiono de que la gente más joven le interesa más lo interpersonal, pero, por ejemplo, no son capaces de llamar por teléfono. Les gusta chatear. Claro, yo lo que siento es que, si te soy sincero, creo que no nos estamos preparando tanto como deberíamos. Yo creo que no estamos tomando la relevancia de las transformaciones que va a traer la inteligencia artificial al mundo en general, ¿sí? Por ejemplo, cuando estuve en Inglaterra, y lo comento yo siempre a mis más cercanos, una de las discusiones que se daba en el 2018, que al final no llegó a puerto, pero una de las discusiones que había en el 2018, recuerdo, era qué pasa con el impuesto a la renta, porque básicamente iba a generar mucho desempleo de la inteligencia artificial y el Estado básicamente se iba a quedar sin plata, sin impuesto a la renta. Por lo tanto, ellos discutían en el Parlamento un impuesto a la robótica, ¿sí? Rarísimo. Yo encontraba que para mí eso, conocerlo en el 2018, era súper volado. Decía, estos gallos están hablando de cosas que son contingentes, digamos, que es el futuro estar acá. Claro, después llegó eso a nada porque el Parlamento, entiendo yo, que decidió todo lo contrario, generar más inversión para más robótica, digamos. Pero claro, en ese momento se estaba discutiendo qué iba a pasar con el impuesto a la renta y el desempleo. Y esta sociedad que iba a cambiar, donde iba a haber gente que lo iba a entender todo y gente que no iba a entender cómo funcionaban las cosas. Entonces, yo siento que no estamos discutiendo o no le estamos dando la prioridad que necesita la discusión de cómo empezar a capacitar a las personas para que puedan trabajar con la inteligencia artificial o cómo puedan evolucionar su rol, digamos, dentro de la compañía, ¿sí? Sus competencias personales, competencias personales. Decías, para potenciar lo que la IA no va a poder ganarnos en el yo pienso, por ejemplo, imagínate el rol de una secretaria, por ejemplo, dentro de una empresa.
A lo mejor la IA ya va a empezar a hacer varias cosas de lo que hacen las secretarias dentro de la compañía, pero a lo mejor tu secretaria podría manejar las redes sociales, por ejemplo, de la compañía. Podría ser una evolución, ¿sí? Eh, yo como mismo desarrollador de software, también a lo mejor mi evolución es ser más arquitecto, ¿sí? O a lo mejor ser un líder de seguridad. ¿Por qué? Porque la IA va a empezar a desarrollar, pero no sabemos qué tan seguro desarrolla, por lo tanto yo tengo que hacer más auditoría de esa, o más revisiones de ese código, digamos. Yo creo que hay formas de poder evolucionar tu rol. No creo que en lo inmediato nos quedemos sin trabajo ni nada de eso por el estilo, pero sí siento que no se está abordando de manera tan urgente el hecho de tener que de capacitar y evolucionar, digamos, los roles dentro de las compañías. O sea, hay varios temas ahí. Uno, no sé si es que la sociedad está como discutiendo lo suficiente. Interesante lo que mencionabas del Parlamento en Inglaterra, que por lo menos el problema que estaban discutiendo de que el trabajo iba a bajar. Yo soy de los más pesimistas en ese tópico. Yo coincido con que el trabajo va a bajar y claro, no había pensado en la consecuencia para el gobierno, que van a recaudar menos por el tema de las rentas. Ahora, va a haber una transición y eso se va a recuperar, no sé, van a encontrar la forma. Pero me salen dos cosas. Bueno, opinión personal antes. Poner más impuestos nunca creo que sea la mejor solución. Claro. Opinión personal, no me lo tomen a mal, pero en verdad yo creo que no solamente tienen que potenciarlo en el corto plazo, sino tienen que buscar la forma de ser más eficientes ellos mismos, con inteligencia artificial. Ajá. Entonces, en verdad, en vez de decir, ellos están usando inteligencia artificial, vamos a ver cómo le sacamos más impuestos o Claro. menos, o qué sé yo, piensen cómo usar ustedes inteligencia artificial para hacer mejor su propia pega de político y beneficiar a la sociedad, que se supone que para eso los tenemos contratados en todos los países. De nuevo, fin de la opinión personal. Si me permiten ahí un poco de política y polémica. Perfecto. Pero dijiste esto de evolucionar los roles. Va a venir inevitablemente un periodo donde todos vamos a tener que volver a estudiar. Y hay gente que no le gusta estudiar. Y está bien. O sea, libertades personales. No todo el mundo le tiene que gustar estudiar. Y el mundo, básicamente, la tecnología de unos pocos está obligando a todos a moverse porque hay muchos trabajos que van a ser efectivamente reemplazados. Uh-huh. Y hay gente, uno, que no quiere estudiar, y hay gente que no le gusta estudiar, y hay gente que no sabe estudiar. Claro. No te voy a decir que soy la mayoría del mundo, pero hay una proporción importante de la población que se va a ver más afectado que el resto. ¿Qué se hace ahí? ¿Vuelven al campo a mover piedras o qué cosa? Claro. Porque estamos hablando de la gente como más, quizás con más oportunidades, más educada, que se va a poder meter a hacer más cosas, que ya estudió algo y va a tener que hacer algo más difícil probablemente. Claro, ahora, claro, un poco lo que yo te decía de estas como dos sociedades, ¿no? Una sociedad que entiende todo y parte de la sociedad que no entiende cómo funcionan las cosas. Quizás un poco hablando sobre el futuro, digamos. Sí, futurología avanzada. Yo creo que quizás a lo mejor los modelos económicos también tengan que cambiar un poco, evolucionar a que esta parte de la sociedad pueda de alguna forma subvencionar a esa otra parte que no conoce tanto, digamos, o que no está dispuesta tampoco a hacer ese salto, digamos, en conocimiento, ¿sí? Algo así me imagino. No, 100%. Todas las transiciones alguien las tiene que financiar y estoy de acuerdo. Pero van a tener que cambiar los colegios, las universidades, las formas de trabajar, cómo se organizan las empresas. Exacto. Ahora, hay un sentido de comunidad que yo creo que yo creo que ahí es donde debiéramos hacer más hincapié, ¿sí? Yo al colegio básicamente voy a aprender cosas técnicas, pero también al mismo tiempo voy a aprender a relacionarme y a tener un método para poder resolver problemas, por ejemplo, en comunidad. Yo creo que eso es lo que más deberíamos rescatar de nuestros colegios, de nuestra vida, digamos, en que el relacionamiento personal deberíamos tratar de impulsarlo mucho más. Por ejemplo, yo el otro día también conversaba y decía, oye, vamos a salir con mi señora de carrete y vamos a dejar a la robotina a cargo de los niños.
no lo haría, porque capaz que vuelvo del carrete y la casa está hecha un desastre, digamos. Entonces, hay cosas que como nosotros como humanos, de forma comunitaria, no vamos a querer delegarle a la inteligencia artificial, y yo creo que estudiar esos casos, yo creo que es relevante, ¿sí? Y en el caso de los colegios, para mí el mayor beneficio que tiene mi hijo yendo al colegio es que resuelva problemas con sus compañeros, digamos, ¿sí? No ir a aprender matemáticas, no ir a aprender lenguaje. Para mí eso técnico es más fácil. Lo más difícil es poder hacer interacciones humanas y poder resolver problemas, digamos, ¿sí? Y ponernos de acuerdo en pos de resolver ese problema. Yo creo que ahí es donde debiéramos hacer hincapié. Claro, cuando tú dices resolver problemas, no te refieres a resolver un problema de matemática o de física. No, claro. ¿Qué estás pensando cuando dices resolver problemas? Me refiero a tratar de resolver un problema cotidiano, por ejemplo, que te pueda estar pasando en el colegio, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, mi hijo juega harto Minecraft y estos juegos de ¿cómo se llama? De armar casas, de armar comunidades dentro de lo virtual, digamos. ¿Y por qué no usar esas mismas herramientas con sus compañeros para poder, qué sé yo, armar un robot, por ejemplo, que te ayude a hacer la limpieza de tu sala de clase? Hoy día, la sala de clase, qué sé yo, los niños hoy día pueden llevar una pala. Por ejemplo, el otro día a mi hijo le pidieron una escoba y una pala porque con los compañeros tenían que barrer y hacer el aseo. ¿Por qué no incentivarlos a que en un laboratorio ellos puedan hacer algo que sea un poquito más automático, de hacer una limpieza, ayudarlos en eso? Creo que es como resolver problemas de manera creativa, que no tengan que ver directamente con sumar 2 más 2, digamos. Ya, de nuevo, tú estás pasando a problemas más aplicados. Sí, aplicado. A entender cuáles son necesidades del mercado, Sí, aunque su claro. mercado Sí. o su economía sea la sala de clase. Claro, exacto. Ya, yo pensé que estabas hablando como más temas interpersonales, como de negociación, O sea, convencer a alguien de algo, ponerse, como tú decías, ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo también es un temazo, especialmente cuando uno está como muy convencido de sus ideas. sí, claro. Bueno, ya, llevado a lo más adulto, claro. Yo creo que es resolver estos temas de comunicación más efectiva, ¿no? O sea, de poder enamorar al resto con tu idea y tratar de sacarla adelante con distintas áreas, ¿sí? Dentro de tu compañía. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que con la inteligencia artificial, cuando iniciamos, seguridad estaba horrorizada, digamos, por lo que estábamos haciendo, pero trabajamos con ellos para que ellos entendieran muy bien cómo funcionaba esto, ¿sí? Y cada vez que nosotros estábamos enviando un PowerPoint, qué sé yo, un Excel, no es que el mundo se iba a enterar de las cosas que estaba haciendo Transbank, sino que estaba todo muy resguardado. Entonces, diciendo que esa capacidad de crear, de co-crear, es, yo creo que una de las cosas que debiera trabajar la gente, digamos, dentro de las organizaciones, ¿sí? Y delegar, digamos, a la IA lo más técnico y lo que te genera menos valor, digamos. ¿Sí? Sí, en el caso tuyo, bueno, tú estuviste en el colegio donde a todos nos enseñaron como bien cuadrado, no sé si es que, no quiero poner palabras en tu boca, pero me imagino una educación bien cuadrada, 2 más 2 son 4, qué sé yo. Después universidad, computación, yo estuve en la Católica, tú en la Santa María. A usted era, por lo menos todos dicen que son incluso más técnicos que nosotros, bien ahí a programar y ponerle harto Sí. al código. ¿Cómo fue tu choque de realidad en tu primera pega? ¿Qué tuviste que aprender a hacer ahí? ¿Qué te enseñó esa primera pega? Bueno, lo que me enseñó mi primera pega es que había poco tiempo, como que en los colegios y en las universidades hay tiempo para poder crear, ¿sí? Y hay harto tiempo para poder pensar. En la empresa no. Digamos. En la empresa es agotado el tiempo y agotado el presupuesto. Por lo tanto, esa capacidad de poder negociar con el otro los entregables, el proyecto, la iniciativa, la solución final, yo creo que fue el primer choque. Es decir, ¿sabéis qué? No tenéis 3 meses para poder hacer la solución perfecta, sino que tenéis que resolver un problema que está teniendo tu usuario. Nosotros desde el lado tecnológico en ese tiempo hablábamos mucho del usuario interno. Y tiene que ser mañana, tiene que ser ya, digamos. Por lo tanto, la solución perfecta no tenemos tiempo para la solución perfecta, sino que tiene que ser una solución, no sé si a medias, pero una solución rápida para después pensar en lo perfecto. Yo creo que ese fue el primer choque.
Y fue un choque fuerte porque te contaba yo que en Falabella, que fue uno de mis primeros trabajos, me tocó interactuar con el gerente de operaciones de Falabella. A propósito, le mando un saludo ahí a Javier Vidoikovich. Y en ese tiempo Javier tenía los problemas infinitos que te producen las tiendas físicas a lo largo de todo Chile. Y además se tenía que juntar conmigo con el tipo de TI que le llevaba una minuta con un montón de iniciativas con mucho tiempo que muchas veces no entendía. Entonces, ahí aprendí que primero la tecnología no es algo que maneje todo el mundo, por lo tanto tú tienes que tratar de poder explicar, de comunicar qué es esto de tener que demorarse 3 meses en desarrollar algo, ¿sí? Eso es lo primero, hacer entender al otro de que detrás de un desarrollo hay harta gente participando, hay hartos tiempos, hay hartas validaciones que ocurren, que no es simplemente llegar y programar y hacer algo. Y lo segundo es que muchas veces la solución a los problemas que proponía Javier en ese entonces eran más de inmediatez, digamos, ¿sí? Oye, dame un dulce, porque con ese dulce yo hago un montón y después dedícate a hacer el desarrollo completo de lo que te estoy pidiendo, digamos. Entonces, yo creo que eso fue como mi primera experiencia fuerte en darme cuenta de que yo podía ser un experto tecnológico, el más brillante del mundo, pero cuando me tocaba interactuar con alguien que necesitaba una urgencia, era distinto, ¿sí? Y el proceso como que cambiaba completamente. Ya no había tiempo. Ese fue mi primer impacto. Y con respecto a esto que tú decías de pasar de las habilidades duras de lo técnico a las habilidades quizás más blandas. Bueno, eso, como te decía yo, o sea, para mí, yo aprendí ahí en ese instante en cómo comunicar, cómo interactuar, la integridad también, en decir, ¿sabes? Yo entiendo que tú tengas que tener esto mañana, pero yo tampoco te puedo mentir con que lo voy a tener mañana, porque el desarrollo requiere de tiempo, digamos. Por lo tanto, esa integridad de ser transparente, es decir, no lo puedo tener cuando tú quieres, pero sí a lo mejor puedo tener algo más chico que te sirva y dame tiempo para poder desarrollar lo que tú necesitas al final. Yo creo que esas habilidades las fui aprendiendo en ese momento, ¿sí? Integridad, comunicación efectiva, como te digo. Esa capacidad de interpretar lo que te está diciendo la persona que no es tan técnica, ¿sí? Hace poco, por ejemplo, estuvimos en una discusión donde queríamos reemplazar una herramienta. Oye, reemplacemos esta herramienta porque el equipo comercial va a usar esta herramienta B y esta herramienta B viene con una herramienta parecida, ¿sí? a lo que hoy día tenemos. Ya, ok, reemplazar la herramienta nos podemos demorar 12 meses. Pero en realidad lo que entendí yo que estaba detrás de esa discusión, digamos, era que esta persona necesitaba que la herramienta A y la herramienta B estuvieran en el mismo lugar. Porque si no... O al menos conectadas, claro. Porque si no los usuarios se iban a tener que cambiar de una herramienta a otra. Y eso es lo que no quería. Quería que estuvieran en el mismo lugar, las dos, integradas. Entonces básicamente yo dije, mañana te puedo hacer la integración, te embebo una herramienta dentro de otra, no te va a dar ni cuenta, y me da espacio para poder hacer la migración en 12 meses de manera correcta. Entonces, creo que eso lo aprendí mucho en Falabella. Y de lo que hablábamos antes de empresa grande contra empresa chica, aquí, en tu experiencia, ¿qué crees que es mejor como para una primera y segunda pega o un primer, segundo trabajo de un joven recién egresado? ¿Entrar a una empresa grande o una empresa más chica? ¿Donde hay más procesos o donde hay más política? No sé. Yo creo que depende. Bueno, un profe me enseñó que la mejor respuesta a todo era depende. Pero, a ver, si en tu interior está la necesidad en algún momento de querer emprender un negocio, yo creo que una empresa chica viene bien. O sea, yo creo que yo iría más hacia la empresa chica porque la conversación es más sencilla, porque tienes a todos más a mano, porque los recursos son más escasos. Entonces, yo creo que empezar en una empresa más chiquitita, sobre todo si tú quieres en algún momento tener tu propio emprendimiento, creo que es lo más recomendado. Empresas corporativas como Falabella, por ejemplo, al menos en mi caso, te estoy hablando de mi caso, yo creo que te desafías más, aprendes muchísimo en el ámbito de tecnología y cosas por el estilo, pero no sé si es
una invitación a querer desarrollar algo propio, ¿sí? Porque te metí en el mundo corporativo, vas haciendo una carrera, y creo que en el número, en la escala, un poco te pierdes, ¿sí? En cambio, en la organización más chica tienes la capacidad de ser más protagonista. ¿Sientes que te pasó eso, que te perdiste un poco en Falabella? Sí, o sea, no sé Al principio, si ¿no? perdí, pero éramos un montón de gente, digamos, ¿sí? Por lo tanto, mover esa maquinaria es menos sencillo que en una empresa más chica, donde los resultados se ven más rápido, digamos, de los resultados de tu gestión, ¿sí? ¿Y cómo lo hiciste como para salir de ese track, de ese roadmap que era como medio evidente cuando estás en una empresa de tecnología? Además, la empresa de tecnología de Falabella es como que tu camino está como medio pintado a seguir especializándote y ser un manager de tecnología. Claro. Eh, Bueno, ahí decido, estando en Falabella, decido postular una beca que ofrecía Falabella y me la gano y me voy a estudiar un MBA a la Adolfo Ibáñez, donde me becaron como el 75% de todo lo que costaba, digamos, ese MBA. ¿Por qué hago ese MBA? Porque básicamente mi estructura mental era completamente tecnológica y quería entender esto de lo que conversábamos antes de los flujos de dinero, ¿sí? Quería entender de finanzas, quería entender de contabilidad, porque eso ni siquiera creo que había tenido un ramo en la universidad de eso, entonces no lo entendía mucho. Entonces quería moverme un poco, buscar ese espacio de incomodidad y tratar de resolver lo que no entendía, digamos. Y postulo esta beca, me dan esta beca y me voy a estudiar un MBA a la Adolfo. Y nos vamos una semana en estos típicos viajes que hacen después de que termina el MBA. Nos vamos una semana a Londres y me enamoro de Londres, ¿sí? En esa semana. Y yo ya venía ahorrando plata, ahorrando lucas para poder hacer este MBA. Y como me lo financia Falabella, con las lucas que yo tenía ahorradas, decido hacer un programa en Londres. Y digo, ya, esto tengo que venir para acá al menos un par de meses a tratar de buscar este conocimiento. Me encantó las conversaciones que se dieron en esa semana que estuvimos de intercambio en el MBA. Me encantó el tipo de conversación más social, abordando temas de economía, temas tecnológicos, pero de una manera más holística, ¿sí? Desde la mirada más política, más social. Entonces esa conversación que se daba de otra forma, me encantó y decido volver a Inglaterra después, al año siguiente con un programa de 4 meses que era como de economía, pero más llevado desde el método más científico, digamos, anclado con un poco de transformación digital. El programa era como de transformación digital y economía, digamos, ¿sí? Y así me fui ampliando, digamos, en mis conocimientos, pero siempre con esa necesidad de querer aprender más de lo que no sabía, básicamente, ¿sí? Uno, en las empresas chicas no existe la oportunidad que te financie el MBA, así que ahí punto a favor de las grandes. Sí, exacto. Sí, es Hay verdad. que decirlo. Pero porque yo quería hacer una carrera corporativa. No, y también es porque cuando uno quiere corregir el rumbo, o sea, cuando uno agarra una carrera corporativa, también pasa mucho que uno de repente se encamina en una dirección y después es muy difícil cambiarse. De repente estos MBA sirven para hacer estos cambios, ¿no? Claro, exacto. A mí me sirvió completamente. O sea, Cuéntame más de eso. a mí me dio otra perspectiva de como te decía yo, de poder entender cómo tu empresa genera valor, básicamente, ¿sí? Algo que a mí como tecnológico no era parte de las cosas que me importaban. Y eso te genera, entender cómo las empresas generan valor, te genera otra visión de lo que hacen tus compañeros de trabajo, básicamente, ¿sí? Lo que hace el gerente comercial, el gerente de producto, y las conversaciones cuando van hacia el, oye, ¿cómo paga nuestro cliente? ¿Cuándo paga? ¿Qué es lo que paga? Eso ya te da otro marco de conversación distinto al técnico, digamos, ¿sí? Y ahí yo podía aprovechar mis habilidades técnicas para poder tratar de que ellos entendieran cómo solucionar las problemáticas que estaban teniendo en sus áreas respectivas, ¿sí? Yo creo que a mí me dio herramientas, digamos, muchas más herramientas para poder acercarme a
hacia un cargo más ejecutivo, ¿sí? A considerar que mi problema ya no era solo lo técnico, sino que mi problema era que a la empresa le fuera bien, digamos, ¿sí? ¿Tú sientes que el mercado o las empresas reconocieron como el título por sí solo? ¿O es que después volviste a Falabella e hiciste cambios en Falabella que después te hicieron ver más atractivo hacia el mercado? Sí, yo creo que, si te soy sincero, yo creo que el currículum hace también un cambio, digamos, ¿sí? Yo en Falabella, después que vuelvo, en Falabella habré estado, qué sé yo, 5 o 6 meses más y salí de Falabella, ¿sí? Y yo creo que en el Banco Vice fue donde yo pude tener esta visión más ejecutiva, ¿sí? Incluso en el Banco Vice yo recuerdo que estaban implementando Salesforce, muy desde lo técnico, y con estos conocimientos de entender realmente cómo la compañía genera valor, lo primero que hice fue ir a entrevistarme con las áreas comerciales, por ejemplo. Es decir, ya, bueno, cuéntame cómo trabajas tú, dime qué es lo que haces, por qué Salesforce podría apoyarte en tu trabajo. Y ahí lo que hicimos en ese entonces fue tratar de priorizar la información que iba a estar en Salesforce, porque los ejecutivos no la estaban usando mucho, ¿sí? El ejecutivo lo que decía es, no me genera tanto valor. De hecho, me genera más problemas en mi día a día trabajar con Salesforce, porque como que Salesforce no me entiende y no entiende los tubos de negocio que yo tengo. Entonces, Es como otro impuesto al trabajo. Además de claro, hacer la pega, tengo que registrar claro. las cuestiones aquí. Entonces, en aquel entonces llenamos de un montón de información que para los ejecutivos era importante tener, información básica, ¿sí? Incluso hasta a veces información de gestión, ni siquiera información en línea que te dijera cuál es la siguiente acción que tienes que hacer, no, era información de gestión básicamente, y le encontraron todo el sentido del mundo. Entonces, con esta perspectiva de poder entender que hay áreas que están en la punta y que básicamente ahí está el negocio, en esas áreas, empecé a traer un poco de vuelta las necesidades al ámbito tecnológico, ¿sí? Y en los primeros 6 meses recuerdo haberme entrevistado con el gerente de corporaciones, Robert Pufogel, y Robert en una reunión me dice, ¿sabes qué? Esto es lo que andábamos buscando hace un montón de tiempo, pero como que en las conversaciones no entendían lo que yo necesitaba, que era básicamente tener información en la plataforma. Y creo que eso me lo regala a mí el MBA. O sea, esa capacidad de decir, oye, sabéis que no voy a partir de lo TI, sino que voy a ir ahí a las áreas donde está pasando todo, digamos, donde fluye el dinero. Ahí quiero estar, quiero entender qué hacen y después de eso lo voy a traer a una solución tecnológica. Bueno, yo te diría que ese es como el diagnóstico más típico de por qué fallan muchos proyectos de software, es porque la diseña el que tiene el problema y diseña una solución sin conversar mucho, sin entender lo que se puede hacer y manda a hacer algo. Claro. Y tecnología es un tomador de pedido, hace lo que le pidieron que hiciera y después el problema no se resuelve. Sí. Y después, además de eso, la puesta en marcha de estos proyectos o la transformación cultural para hacer la adopción de estos proyectos grandes también en general falla. Sí. Al final son puros temas de personas. Personas. Son lo que tú dijiste, entrevistarse con mucha gente, entender los problemas a fondo, conversar las soluciones. De repente uno no se imagina que el perfil de un gerente de tecnología o de alguien de tecnología sea muy conversador. Claro, o sea, De cuesta, partida. de hecho, De partida. que haya un No son gerente como de las tecnología que habilidades hable. naturales. Sí, sí, cuesta un montón. Pero también yo creo que detrás hay un equipo, o sea, y una de las cosas que yo creo que rescato de mi rol como líder es hacer parte al equipo, que el equipo crea en que es capaz de hacer cosas, ¿sí? En todo lo que hemos ido desarrollando en la conversación, cuando pasamos por Falabella, por el Banco Vice, por Transbank, en cada uno de esos me ha tocado trabajar con personas que muchas veces me han dicho, ¿sabes qué? Yo no sabía que era capaz de hacer esto, ¿sí? No sabía que podíamos ser un área súper importante para la compañía. No tenía idea que mi trabajo valía tanto, ¿sí? Y yo creo que eso es algo que me gustaría destacar, porque en estas generaciones nuevas que, como tú decías, están cada vez más metidos en el celular, yo creo que en el trabajo
si no interactúas con personas, si no eres un buen líder y ayudas a tu equipo a que pueda mostrar su trabajo, pueda mostrar sus logros, yo creo que no va a funcionar. Si no es así, no funciona, creo yo, al menos en mi experiencia. ¿Qué cosa no funciona? No funcionan, no vas a solucionar, digamos, problemas, ¿sí? Ya. No va a llegar a buen puerto, ¿sí? Normalmente, sin un equipo detrás que crea en lo que está haciendo, muy probablemente las iniciativas, los proyectos no van a terminar en un buen puerto. Normalmente terminan o no terminan, o se gastan mucha plata, o se atrasan muchísimo, que ya es tan tarde que la empresa te dice, ya sabéis qué, deja de hacer eso porque ya pasó, digamos, ¿sí? Ya pasó la vieja. Y yo creo que esas cosas se deben a que hay un mal liderazgo y un equipo que no cree. Bueno, eso es un tema que se repite harto en este podcast en particular, que es el tema del liderazgo. Lo importante que es el jefe. Y ahí te pregunto a ti, no sé si es que hay un jefe en tu historia que te haya marcado así y algo que hayas aprendido de él. O sea, bueno, decir uno yo creo que es medio injusto. Yo creo que en cada una de mis experiencias he tenido como... han habido hartos como mentores, ¿sí? Destaco el primero. Mi primera pega fue una consultoría, en una consultora. Y ahí estaba Hugo Pará, que aprovecho de saludarlo también. El Hugo me enseñó a que, primero, un líder tiene que ser transparente y generar confianza en su equipo y confiar en su equipo, ¿sí? Hugo me decía, acá en la consultora no somos buenos para todo. Por lo tanto, cuando estamos frente a un cliente, si el cliente nos está pidiendo algo que no hacemos, es mejor decir, ¿sabes qué? Yo aquí no califico, pero te puedo pasar a un partner que yo conozco que sí hace lo mismo. Eso ya para mí era raro, porque yo como que en mi concepción las consultoras como que siempre eran buenas para todo. Siempre te decían así, sí, yo hago eso. Decía, ya, y quiero hacer otra cosa, sí, también lo hago. Entonces, él me enseñó a que normalmente la gente no es buena para todo, por lo tanto, uno tiene que ser transparente para eso. ¿Cómo lo aplico eso a mi equipo? Básicamente diciéndole a mi equipo, yo hay cosas que no sé y ustedes las saben mucho mejor que yo. Por lo tanto, complementemos conocimiento y tratemos de resolver lo que nos están pidiendo hacer, digamos, ¿sí? Y yo creo que esa humildad y esa transparencia fue una de las cosas que más me marcó en mis inicios de mis trabajos. Así que si te podría nombrar uno, yo creo que Hugo Pará es uno de mis grandes mentores. Mira, especialmente yo que vengo del mundo de la consultoría, también la tentación de decir, con esto comemos, con esto claramente recibir un proyecto es tu trabajo, ¿cachai? Claro. Como consultor. Pero por otro lado, lo único que te ayuda a diferenciarte del resto de los consultores es ser el especialista en una sola cosa. Y ser especialista en una cosa, como consecuencia lógica, es no hacer las otras cosas. Sí, claro. Te resta mercado. Porque todo lo que tú estás gastando el tiempo en no hacer para lo que eres más bueno, te quita horas de vuelo en eso. Y lo más importante para un currículum de consultor es sumar horas de vuelo en lo que se supone que eres lo mejor. Sí. No, increíble. Sí. Yo creo que esa transparencia, y uno la agradece también. O sea, yo desde el mundo corporativo, cuando hablo con un partner y el partner me dice, lo podría hacer, pero hay gente más experta para esto, uno lo agradece. Y yo en esos partners confío harto. O sea, Y hay veces que lo haces con ese partner igual. Sí, hay veces que podría hacerlo igual incluso, ¿sí? Porque a veces el partner te podría decir, sabéis que no tengo la capacidad ahora, pero déjame crearla y intentémoslo en un par de meses más o probemos, digamos, con un par de personas, que sea, o un proyecto. Yo prefiero esa sinceridad por sobre todo. O sea, para mí son como las relaciones personales a largo plazo, ¿sí? Porque a corto plazo alguien me podría decir, sí, yo lo hago, lo hace súper mal y se acabó esa relación. Entonces, cuidar la relación a largo plazo yo creo que también es súper importante, sobre todo para las generaciones nuevas, que todo es como inmediato, ¿sí? Sí, Yo y creo quieren tener éxito rápido. Claro, entonces yo creo que los procesos son más largos, ¿sí? Los procesos en lo laboral y en la vida no son la inmediatez. Son procesos que se van construyendo a partir de tiempo, digamos, ¿sí? Y de experiencias y de trabajar con personas, ¿sí? No hay atajos. No hay atajos. Lamentablemente no hay atajos. No hay atajos.
Bueno, lo que sí puedes hacer es ponerle más horas de vuelo. Y como tú dijiste, al liderazgo. ¿Cómo puede alguien que está partiendo su carrera, está en sus primeros trabajos, alguien más joven, practicar el liderazgo cuando todavía no le asignan un equipo a cargo, un montón de otras Lo que a mí cuestiones? me funcionó fue tomar responsabilidades, a veces ser un poquito más patudo y decir, ¿sabes qué? Yo sé que este problema no es mío, pero lo tomo y lo resuelvo, ¿sí? Probablemente yo no voy a ser el que más sabe cómo resolver este problema, pero sí me puedo hacer de gente que me ayude a resolver, digamos, la pedida, digamos, o el proyecto, o lo que sea que esté en conversación. Yo creo que eso es primordial. Básicamente, eh, cuando hay una persona con iniciativa y con esa capacidad de poder convocar a otros equipos, yo creo que eso te hace realmente un líder, ¿sí? No el cargo, digamos, sino que es esa actitud que tú tienes de poder convocar a muchas otras áreas que hacen distintas cosas para poder resolver una problemática. No, Así que, pero hay una fina línea, especialmente con gente joven. Yo escucho mucho ahí de repente términos, lo que hay como free riders o winners o cosas de ese estilo, que dicen, dale, yo me ofrezco para hacerlo, o que lo que no me gustaría que pasara en un equipo es que alguien diga, yo me ofrezco para hacerlo, voy y busco a alguien que lo haga y yo claro, descanso. sí, claro, no. ¿Cuáles Pero son es las que yo creo que eso, actividades que tienes que hacer ahí? yo creo que eso es como un mal líder. Si tú me preguntas a mí, 100%. es un mal líder, porque básicamente lo que estáis haciendo es como un poco flojo incluso, ¿no? Esperar que el otro haga la pega y tú llevarte como los pergaminos. No, yo creo que acá se trata de aprender. O sea, si yo voy a trabajar con otras áreas donde yo no manejo ese conocimiento, también me intereso por lo que hace el otro. Por lo tanto, aprendo y aporto con mis conocimientos, pero al mismo tiempo adquiero otros conocimientos y otras habilidades de las otras personas. Por lo tanto, no es como ya que alguien haga esto y yo me echo para atrás, digamos, y espero para ganarme el premio. No, yo creo que es hacerse parte del equipo, ¿sí? Yo fui scout mucho tiempo y fui al Jamboree Mundial en el año 98, creo que 97, ya no me acuerdo, ahí en Picarquín. Y lo que aprendí en scout era que existían estos dos tipos. Pues el tipo que no hace nada por el equipo y después se lleva el premio, que se ganó el equipo a mucho esfuerzo, y ahí están los otros que colaboran para que el equipo le vaya bien y toman el liderazgo en situaciones de conflicto, digamos, ¿sí? Ahí creo que fue una gran escuela de donde aprendí ¿Cuáles son las realmente. diferencias? Pues me dijiste, antes se parecen, como tomar la iniciativa, decir yo me hago cargo, y qué sé yo. Durante me dijiste aprender, pero ¿qué más? Y después, ¿qué se hace cuando se termina el proyecto? Como buen líder y como mal líder. Cuando se termina el proyecto. ¿Sí? O sea, a ver, terminado el proyecto, independiente si el proyecto fue bien o fue mal, creo que fue del equipo, ¿sí? Por lo tanto, si el proyecto va mal, hay que tomar lecciones aprendidas, hay que compartir, digamos, y un poco conversar de por qué se dio mal la situación, pero también cuando va bien, que el equipo cuente por qué fue bien, qué fue lo que crearon, ¿sí? Y uno como líder tomar un poco la posición de poder hacer que estas personas que están un poquito más escondidas quizás dentro de la compañía puedan tener más visibilidad. Para mí eso es como el después, ¿sí? Y el líder, cuando ya esto ya está terminado, digamos, y productivo, por decirlo algo, el líder ya está pensando cuál es el siguiente paso. ¿Sí? Y cómo voy a seguir motivando a este equipo porque quiero seguir trabajando con este gran equipo que logró, digamos, dejar este proyecto productivo. Y para mí el líder es el que piensa cómo seguimos, cómo seguimos aportando valor a la compañía en un siguiente paso. Creo que eso es como lo que te podría decir. Interesante que nos contáis también de los scouts, pues, como ahí se ve desde joven. Yo creo que eso es algo extra, como que se tiene que mezclar más. No sé si los scouts, yo no estuve, entonces no sé qué exactamente de eso se debería llevar más al colegio, qué va a pasar en la universidad, cómo se va a compactar la universidad. ¿Vamos a empezar a trabajar más temprano, a más temprana edad? Quizás, No sé. quizás puede ser, quizás sea. Lo que pasa es que el conocimiento va a estar ahí, digamos, a la vuelta de la esquina, digamos, ¿sí? Antiguamente era súper difícil adquirir conocimiento. Yo recuerdo que cuando yo empecé en la universidad, habían dos compañeros que tenían computador
todo estaba en la biblioteca, en un documento físico. Y hoy día el conocimiento está en todos lados. O sea, es súper fácil llegar al conocimiento. eh, por lo tanto, quizás las carreras se van a cortar un montón, que me parecería correcto. ¿Ah? Yo creo que las carreras hoy día son demasiado largas y estudiamos mucho tiempo. Digamos. Yo creo que podrían acortarse y quizás un poco que las carreras ya no se traten de una materia en específico, sino que, como te decía yo, de tratar de armar más comunidades, de que las universidades tomen problemas, por ejemplo, empresariales o de investigación y puedan resolver y dedicarse a resolver eso, usando el conocimiento, usando las tecnologías que hoy día es más sencillo. Quizás, no lo sé, la verdad. Sí, estoy ahí bien con ideas conflictuadas en mi cabeza, como que veo que mientras más tecnología se le mete a la sala de clases, más problemas tienen los niños y menos aprenden. O sea, menos saben de lo técnico. Ajá. Y al mismo tiempo no están aprendiendo tampoco las habilidades interpersonales o sociales, o las habilidades blandas. Entonces, quizás sea como sacar las pantallas de vuelta, hacer como mucho foco en lo interpersonal social, volver a lo básico y así compactar esta cuestión y la universidad se trate de lo personal y lo técnico se aprende después. Opción A, para mí. Opción B es volver tan duro a aprender cosas técnicas y tan profundo, porque de nuevo, no va a servir de nada salir como contador junior de la universidad. Si el robot lo hace, o sea, la máquina lo va a hacer mucho mejor que Sí, tú, claro. O sea, en automático y más barato. va- Entonces, si es que no eres un experto en pero, algo tan profundo que le gané a la máquina, quizás mejor ni estudies, po. pero sabéis que hay, justamente en ese sentido, hay un paper que salió en noviembre, si no me equivoco, el año pasado, que en español es los canarios en las minas de carbón. Y básicamente lo que hace ese estudio es que toma una cantidad de estadística de los headcount de las compañías en Estados Unidos y estudia como por edad etaria cómo ha ido evolucionando el trabajo desde 2022 a esta fecha. Y el rango etario entre 23 y 26 años, la contratación de desarrolladores de software va así. O sea, jóvenes no están contratando casi nada. Y la pendiente es increíblemente escalofriante. Lo mismo con experiencia de cliente. ¿Sí? Los cargos de entre 23 y 26 años, el cargo de experiencia de cliente va también hacia la baja en la contratación. Entonces, ¿por qué el canario? ¿Por qué los canarios? Porque básicamente cuando llevaban canarios a las minas de carbón, el canario se muere por el tema de los gases y el que avisa, digamos, que tenéis que salir corriendo. Acá un poco el paper yo creo que refiere a hay alguien que nos está avisando que hay un problema, ¿sí? Y los jóvenes están saliendo titulados y se están quedando sin trabajo o no están siendo contratados. Y yo creo que esa es una consecuencia de lo que tú dices. O sea, hoy día estoy enseñando a alguien a desarrollar que no tiene experiencia en el negocio y eso es súper reemplazable, digamos, por la inteligencia artificial. No así la experiencia, digamos, ¿sí? en el negocio. Por lo tanto, yo entendería que las universidades tienen que ir más por ese lado, por el lado de lo que yo decía, cómo generar valor, cuáles son los flujos de dinero, cómo las distintas rubros o distintas compañías generan un negocio, digamos, ¿sí? Más que cómo desarrollar un software, que yo creo que empieza a ser un poco un commodity. Como adelantar las prácticas o cosas, o meter más prácticas o hacer más práctico derechamente la universidad. Exacto. ¿Qué es lo que te decía yo también de empezar a trabajar antes? Porque a los 23 ya tener suficiente experiencia y serle útil al mercado. Sí. Ahora, futurología de nuevo, si es que ya pasó con los programadores y la gente de experiencia, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, probablemente como la máquina ya supera de nuevo a estos cargos junior de algunas especialidades, va a pasar después lo mismo con los de marketing, con los de contabilidad, hasta con los abogados, no sé. Sí, o sea, yo creo que va a empezar a pasar con muchos roles. Yo creo que de verdad estos que está pasando ahora son los canarios y creo que están advirtiendo de algo que no estamos abordando. Yo insisto, yo soy de los que piensan que no estamos abordando este problema.
Y yo creo que lo que nos debería quitar tiempo hoy en día en las conversaciones y las investigaciones, incluso en nuestras empresas, creo que tiene que ver cómo vamos a abordar este upgrade o upskilling de los equipos de trabajo. Sí. El upskilling, de nuevo, no desde lo técnico. No de lo técnico, claro. No de lo técnico. De lo soft skilling. ¿No? Sí, vamos a tener que hacerle ahí un llamado a las empresas de upskilling, más de liderazgo, de un montón de otras cuestiones. De relacionamiento, Negociación. Yo creo que esas cosas son súper relevantes. Y otra cosa que quizás no mencionaste tú, que sí se repite mucho cuando hablan de empresas más grandes, de política. Lo delicado de la política en las grandes empresas, que no son como las pymes. Sí, claro. Y las políticas también en una empresa pueden ser tan restrictivas que te quita competencia. O sea, yo creo que Dame un ejemplo. podríamos hoy día decir, ¿sabéis qué? La IA no la voy a usar en nada que tenga que ver con mi operación crítica, por decirlo. Y tú hoy día firmas una política de no voy a meterme en temas de operación crítica y el día de mañana resulta que te das cuenta de que hay casos de uso que te permiten generar valor a partir de esos procesos críticos y tienes que intervenirlo, pero la política te cohíbe, digamos, y me imagino que vas a tener que ir a un directorio a volver a explicar por qué tienes que modificar la política para poder meterte en esos procesos. Entonces, yo siento que la discusión de cómo vamos a crear nuestra política ahora tiene que ser suficientemente estudiada para que el día de mañana no nos genere restricciones, ¿sí? Y eso a nivel gubernamental también. O sea, podríamos ser súper restrictivos a nivel de IA y decirles a las empresas, ¿saben qué? Vamos a restringir la IA en algunos rubros y resulta que perdemos competitividad con otros países. Yo lo que estoy viendo ahí está en que, además de eso, los directorios en general tienen a personas que están más alejadas del día a día. Y el tema de la tecnología va tan rápido que es muy difícil también explicarle a un directorio de cualquier empresa grande de que tome riesgos tecnológicos, especialmente si es que, no sé, del otro lado, en contra de los riesgos están los abogados, que son la gente a la cual los directores sí les creen. Claro. Sí. Está complicado eso. Está complicado eso. Los directorios se van a tener que reconformar también. O al menos tener un asesor tecnológico sentado toda la sesión ahí. Yo eso pensaba. O hacer upskilling tecnológico a los directores. No sé, una de las tres o todas. Sí, de hecho, yo eso pensaba. Yo creo que los directores necesitan tener ese conocimiento sentado en la mesa. O sea, esto ya no es como que compre una tecnología, ya no es un big data, ya no, un big water, le decía yo. Ya no es una estrellita que yo me pongo y digo, ya, yo tengo big data, así que estoy listo, tengo SAP, estoy listo. No, yo creo que aquí hay tecnologías que son más de innovación, ya no son tecnologías legadas, ¿sí? Son más tecnologías más de innovación que te van a afectar, digamos, tus procesos internos y los van a transformar y los van a cambiar. La transformación digital, en mi visión, por fin realmente vamos a poder hacer transformación digital. Porque yo veo a un montón de empresas diciendo me transformé digitalmente, pero resulta que hay no sé, las transacciones de un cliente están allá en un tacho en la esquina, arriba de una cafetera, y eso todavía existe. Y digo, ¿dónde está la transformación digital? Entonces, yo creo que hoy día sí. Hoy día la IA lo que va a permitir es que las compañías se transformen digitalmente y aceleren esa transformación, ¿sí? Y eso va a ocurrir tan aceleradamente que yo creo que el directorio necesita una cabeza que esté asesorándonos en ese sentido. Ayer o antes de ayer conversaba con Vicente Training, que es nuestro gerente de tecnología, y le decía, Vicente, yo creo que es importante que el equipo de IA te cuente los conocimientos o cómo se está desarrollando hoy en día, porque el día de mañana puede venir una consultora a decirte, ¿sabes que yo en esto me voy a demorar 6 meses? Y la realidad es que el equipo interno podría decirte, ¿sabes qué? Hay tecnologías que permiten que esto lo hagas en 2 semanas. Por lo tanto, tienes que saber que hay alternativas hoy día en el mundo, digamos, o en el desarrollo que te permiten ser mucho más ágil, ¿sí?
Y yo creo que por ahí va el tema, y más que agilidad, porque para mí la agilidad no tiene que ver necesariamente con velocidad, sino que con quitarle burocracia al Ajá. proceso. Para mí la agilidad va más por ese lado. Pero el tema de la velocidad hoy día sí es real. Y lo que yo veo está en que, no sé, yo no le quito ningún mérito a SAP. Mucha gente opina porque es una chapita y qué sé yo, pero SAP sí te transforma a una compañía. Como es muy difícil cambiar SAP, la gente se ajusta a SAP, entonces Claro. automáticamente adoptas procesos que son más a prueba de fallo y un montón de otras cuestiones. Lo que pasa es que se demora años en implementar. Y las empresas que se transforman digitalmente transforman la operación, pero finanzas sigue funcionando con el balance impreso Sí. en papel oficio. Porque te demora tiempo transformar. Pasamos de tener 10 programadores a 100 programadores, entonces claro, hacíamos más software. Ahora el software se demora un décimo del tiempo en hacer. Ujú. Y más gente puede hacerlo, y más barato. Entonces están cambiando tantas cosas tan rápido que las transformaciones las vemos quizás en un tiempo mucho más reducido. Claro. Y ese es el impacto que de repente, decir, las cosas que antes se podían pensar en un directorio, de, implementemos SAP el otro año para que esté listo en 2 años y así, ahora es, si no hacemos esto ahora, en 3 meses todos nuestros competidores van a tener tal y tal cosa. Claro, En lo 3 que meses. pasa es que yo creo que Algo que salió recién. algo que yo creo que le ha restado un poco de credibilidad a la IA tiene que ver con todo lo que pasó con estas metodologías ágiles que existían anteriormente, que te decían, te vaya a demorar menos, te va a demorar menos. Entonces, como que había una promesa de demorarse menos que nunca llegaba. Entonces, cuando tú vienes con la IA a decirle a alguien, oye, ahora hay más velocidad y me voy a demorar menos, te dice, a ver, como Sí. parte del mismo cuento, digamos, ¿cachai? Ya viví esto con la Pedrito metodología y el lobo, ágiles po. y ahora tú venís de nuevo a decirme que te vas a demorar menos con la IA. Pero bueno, yo creo que parte de nuestro rol como gerente de IA en las compañías es poder demostrar, digamos, o mostrar a los directores y a los gerentes de primera línea que esto realmente transforma la velocidad, ¿sí? Esto ya no es un método, sino que esto es tecnología en pos de darte mayor velocidad y a menos costo. Pero ¿a riesgo de qué? Y lo malo es que las malas noticias vuelan más rápido que las buenas. Entonces escuchan ahí que no, Accenture que publicó en Australia un informe que salía hecho con IA abajo o algo así. Entonces, es que la IA nos expone a estos riesgos reputacionales. Después, hasta los más grandes. Creo que fue a la gente de Anthropic que algo se filtró en el código y la gente logró descargar el código fuente, que básicamente es el corazón de la ventaja competitiva de Anthropic frente a su competencia OpenAI y qué sé yo, y esa cuestión la publicaron como open source. Sí. Chuta, es como Bueno. el secreto industrial de la Coca-Cola ahora es open source. El directorio no se va a exponer a eso. Y le pasa a un tipo que vale billions, que es Anthropic, que es el número 1 de inteligencia artificial del mundo, no nos va a pasar a nosotros. Bueno. Y contra eso tenéis que pelear, po. Sí, po. Pero para mí esa es la evolución del rol, po, ¿cachai? O sea, si yo soy un experto técnico, yo tengo que evolucionar a ser un experto a lo mejor en seguridad, ¿sí? O con mi conocimiento, un experto en seguridad, un experto en riesgos operacionales, por ejemplo. Yo creo que nuestro rol tiene que evolucionar para que no pasen esas cosas, porque la IA lo va a crear, pero alguien lo tiene que revisar, lo tiene que validar, tiene que hacerla. Incluso alguien que esté preocupado de armar un agente para que valide lo que está haciendo la IA. ¿Cachai? No sé, hay miles de formas, pero yo siento que es parte de la conversación de cómo hacemos evolucionar ese rol, a lo mejor de un arquitecto, por ejemplo, que ya no sea solamente un arquitecto de software o de infraestructura, sino que también sea un arquitecto de seguridad, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Y que tenga conocimientos en riesgos operacionales, en riesgos de información, etc. Yo siento que eso es hacia donde deberíamos ir las compañías, ¿sí? Pero primero hay que convencer al board de que las cosas van a agarrar más velocidad, ¿sí? Y yo siento que en las empresas todavía no se ve tanto ese impacto porque las empresas todavía tienen restricciones y procesos muy enmarañados, pero seguramente si yo hago doble clic en cada una de esas personas que hoy día participan de un proceso en la compañía, en el ámbito personal seguramente esas personas ya están usando la inteligencia artificial para poder crear cosas. Por lo tanto, 100%. si hoy día no está pasando en las compañías es porque las compañías todavía el proceso todavía es muy árido, digamos, ¿sí? Para poder hacer esa creación.
Mira, la otra lectura de esto mismo es desde los ojos de nuestra audiencia, decir, mira, si estoy viendo ahora cambiarme de pega, el mundo está competitivo, la IA va para arriba, no solamente tengo que fijarme en quién va a ser mi jefe directo, o si es que la empresa más o menos le va bien o le va mal, además yo tengo que fijarme de que no tenga un board que sea anti-IA o muy Claro. político o muy averso al riesgo, porque eso a mí no me va a dejar hacer cosas entretenidas o meterme en proyectos realmente transformacionales en el corto plazo, o me voy a meter en una empresa donde quizás no hay oportunidades en el largo. Sí. O sea, yo creo que hoy día las empresas que realmente creen que esto de la IA es una tecnología, digamos, yo creo que les resta velocidad competitiva. Yo creo que hay empresas, y sí, yo creo que se ha ido demostrando que han aparecido hartas fintech por el lado financiero, digamos, que con poquito te pueden generar mucho valor. Con poquito, digo, con un equipo pequeño te pueden generar mucho valor y mucha competencia. Por lo tanto, yo creo que si hoy día hay compañías que están mirando la IA como una herramienta, están equivocados. O con una tecnología están equivocados. Yo creo que la IA vino a acelerar, digamos. Yo creo que la IA impacta dos variables que son súper importantes en la generación de valor de las compañías, que es el tiempo y el costo. Yo creo que hoy día con menos tiempo y con menos costos vamos a poder generar mucho más valor. Y eso las compañías lo tienen que entender. Sí. Lo que debiésemos esperar, si cruzamos los dedos, está en que esa mayor competitividad se traduzca en una baja de precio. Una baja de De las precio. cosas, y que la vida sea más asequible para toda la gente de a pie. Po. Se supone, o sea, se supone que debiéramos verlo reflejado en algún momento, claro. Si nos cuesta menos hacerlo, debiera ser más barato, digamos, más asequible. Oye, ha estado súper entretenida la conversación, hablamos hasta de política, pero vamos haciendo un cierre, así que me gustaría hacer las últimas dos preguntas que siempre hago en este espacio. Uno, una recomendación. Si tuvieses que resumir un gran aprendizaje o una recomendación para nuestra audiencia que les vaya a cambiar la vida si es que están en sus primeros trabajos, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que mirar? ¿En qué se tienen que concentrar? Bueno, yo creo que reforzar un poco de tener esta mirada más holística, sobre todo a los que vengan desde mi área, del área más técnica. Esta mirada de entender cómo la compañía donde tú estás trabajando, cómo está generando valor, qué es lo que vende, cómo le compran, por qué le compran. ¿Sí? Yo creo que hacerse esas preguntas primero antes de pensar en la tecnología o en solucionar un problema tecnológico o enamorarse de la herramienta, primero resolver el problema, digamos, ¿sí? Enamorarse del problema. Eso es uno. Y lo segundo es ojalá conocer la mayor cantidad de herramientas posibles, porque hoy día hay un mundo de tecnologías disponibles. Ojalá conocer la mayor cantidad posible, porque cuando realmente entendamos que tenemos que ir a resolver un problema, lo mejor o la mejor compañía que vamos a tener, además de nuestro equipo, va a ser conocer de muchas tecnologías. Entonces, yo no me caso con la tecnología primero para resolver ese problema, sino que voy a resolver el problema y después veo dentro de mi espacio mental, digamos, y de aprendizajes adquiridos, qué herramientas puedo usar para resolver ese problema. Eso es lo que yo le diría, digamos, a la audiencia, si pudiera recomendarles algo desde mi experiencia. Buenísimo. Todas las opiniones son distintas, todos los caminos son distintos y por eso también la última pregunta del podcast siempre es ¿a quién más me recomendarías entrevistar en este espacio para que nos muestre otros caminos de llegar a una gerencia, a un espacio importante, a un espacio de dirección y de decisión y liderazgo en una empresa grande, corporativa, como por ejemplo un banco, un retailer por donde tú pasaste? Mira, hay alguien que yo admiro harto porque, y me tocó trabajar con él en el Banco ICE. Su nombre es Felipe León. Entiendo que ahora es gerente de, no sé si era Canales o algo por el estilo, ahí habría que ver bien. Felipe es una persona que me tocó trabajar con él implementando Salesforce, lo que te contaba en el Banco ICE. Y Felipe fue una persona que al comienzo recibió harta piedra. Yo me acuerdo cuando llegamos a ese proyecto nos tiraban camotes de todos lados porque la aplicación no la usaban mucho. Y Felipe siempre pensó en el largo, ¿sí? Lo que conversábamos anteriormente. No pensar en la inmediatez, sino que en el largo plazo. Esto va a generar valor. Entonces, yo recomendaría a Felipe
porque es una persona que puede explicar a la audiencia cómo partir de un proyecto que no es tan nice y llevarlo a un caso de éxito en el tiempo. Como luchar nadar contra la corriente. Molinos de viento. Molinos de viento, exactamente. No, tremendo. Te voy a pedir contacto porque a él personalmente creo que no lo conozco. Y nada, todo el mundo que escuchó el episodio hasta este punto, por favor deje también en los comentarios preguntas para que la haga en postproducción también a Williams, y también para que propongan invitados para un próximo episodio. Ha sido un gusto tenerte aquí para hablar desde estudiar tecnología y pasarse a los negocios, si es que los MBA sirven o no sirven, de la inteligencia artificial y cómo mirar las cosas que producen plata o no en las compañías. Ha sido un gusto tenerte, y para todos los que llegaron hasta aquí, de nuevo, una vez más, no olviden registrarse. Muchas gracias por venir. Gracias, Guillermo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.